Bueno, esta es la parte 2. Quisiera detenerme unos minutos en el tema de cómo Alfredo Carballeda caracteriza la intervención en el trabajo social. Y quisiera pensar, y quisiera que ustedes puedan pensar en casa cuáles son los rasgos de este sujeto que está emergiendo en este contexto. Quiero pensarlo en términos de pandemia, porque la pandemia ha llegado inesperadamente, ha irrumpido en nuestros escenarios, en nuestra vida cotidiana, sin pedirnos permiso, porque nosotros el 16 de marzo empezábamos las clases y el 16 de marzo nos dijeron quédense en casa. Pero todos ustedes y todas nosotras, como docentes, estamos preparados para iniciar algo. Entonces ahí ha habido una marca, ha habido una experiencia que determinó distintos rasgos de nuestra subjetividad. Eso lo vamos a ver luego. Pero ahora, en este sujeto y en este tiempo histórico y en esta situación especialísima, como podría ser cualquier otra, porque todos los contextos son particulares, todos los contextos tienen rasgos inesperados, significativos, ¿sí? Y este sujeto que está situado social, históricamente, está enmarcado en un contexto político, también tiene rasgos particularísimos. Pero en este momento el rasgo transversal, lo que hace que nosotros actuemos, pensemos de una manera y no de otra, tiene que ver con esto de la pandemia. La pandemia es un rasgo del contexto, pero no es un pretexto. En la pandemia se siguieron desarrollando cuestiones de otro modo, y en ese punto tenemos que hacer foco como trabajadores sociales o como futuros trabajadores sociales. ¿Cuáles fueron las posibilidades de emergencia de este hito histórico? La pandemia viene a develar lo que la crisis instaló. La pandemia viene a mostrarnos situaciones de mayor vulneración, de mayores desigualdades, de mayores crueldades, de mayores silencio, en un estado que está más o menos presente, pero un estado que debiera ocuparse, ¿sí? En este punto estamos, en el contexto. Todas estas desigualdades se manifiestan en esta vida cotidiana, en estas posiciones que los sujetos tenemos en nuestros campos cotidianos, ¿sí? Se manifiestan en nuestras familias adquirieron, fueron armando nuevas formas de estar en este tiempo. Y fueron porque el aparecer tiene que ver con lo que vieron en metodología del pensamiento mágico, ¿sí? Fueron surgiendo, se fueron construyendo nuevas formas de relación. Y en estas nuevas formas de relación, yo quiero preguntarme quién es el otro. ¿Quiénes son lesotres? Lesotres que en un momento son los competidores. Competimos por un único puesto, hacemos cola 10. Competimos por las mejores ofertas en el mercado. Competimos por el otro. Acá, un paréntesis quiero haré. Hay como dos posiciones filosóficas, ¿no? Una que lidera Chun, que ya lo vamos a leer en la unidad 4 o 5, que dice que de esta salimos con un capitalismo más feroz, que de esta salimos agudizando las cuestiones del mercado, ¿sí? Y hay otras posiciones que dicen que no, que de acá va a emerger una nueva humanidad, que de acá va a emerger posibilidades de solidaridad, posibilidades de colectivización. Entre estas dos posiciones nos debatiremos los próximos años, porque esto no va a ser mañana. Pero quiero acercarnos un poco más a esto y pensar
¿qué nos toca como trabajadores sociales hoy? Entonces Carballeda lo primero que nos va a decir, y esto es prepandemia, ni la veía la pandemia, ninguno de los autores que hoy vamos a leer y que vamos a leer a lo largo de este cuatrimestre veían la pandemia, porque la pandemia fue un hecho inesperado. Pero bueno, ¿qué nos va a decir Carballeda acerca de la intervención en trabajo social? Primero, que la intervención es una construcción artesanal. En esta construcción artesanal va a decir que tenemos que ser capaces de diseñarla en la relación de lo particular o de lo singular con lo universal. Y en esa relación de lo singular con lo universal, en esto de lo micro con lo macro, tenemos que ser capaces de liderar proyectos de intervención interdisciplinarias, donde las disciplinas puedan complejizar, cada una de las disciplinas puedan complejizar la mirada acerca del hecho social. Esta intervención, que tiene que ser una intervención de modo integral, que tiene que estar en pos de garantizar los derechos, que tiene que estar liderada por la mirada, por la escucha atenta y por el diálogo. El diálogo que no es unidireccional, sino que tiene que ver con una reciprocidad, que tiene que ver con una retroalimentación de lo que está sucediendo. Y también va a decir Carballeda que la intervención es artificial, porque es alguien que viene de otro contexto a disponer de un dispositivo. Ese dispositivo que tiene que ser consensuado, que tiene que ser armado con la voz de lesotres. Es imposible armar el proceso de intervención sin la escucha. ¿Sí? Y el paso importante que tenemos que dar es traspasar el sentir de la necesidad a la garantía de derechos. Esto no lo va a decir Carballeda, lo dice Emilia, ¿sí? Y lo vamos a retomar en la unidad número 2, cuando veamos la perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Pero anótenlo al margen para que, si yo no lo retomo, ustedes me lo traigan. Esta intervención que tiene que ser capaz de abandonar viejas teorías, viejos marcos de referencia, para intentar trabajar desde un abordaje complejo, para intentar trabajar desde la complejidad. Otra subrayadito con resaltador al margen, para que ustedes puedan ver luego cómo se enlaza este tema con la unidad número 2 del programa, ¿sí? Quiero decirles que Carballeda no plantea la intervención en lo grupal, pero que todo lo que él trae en el capítulo 1 acerca de intervención nos viene de perilla para mirar los grupos hoy. Nos viene de perilla para entender la fragmentación en la crisis de la modernidad. Eso es muy importante. Ustedes podrán llamar a esta época de modernidad líquida, de posmodernidad, de crisis de la modernidad. Pero sepan que hemos abandonado los rasgos de la modernidad. Sepan que estamos desde hace varios años en este momento sociohistórico que nos determina y nos condiciona. Y para terminar, decirles que toda intervención, en toda intervención, quien interviene es sujeto de la intervención también. Se implica, se involucra en la intervención. Y acá, dos frases. Abandonamos el mito de la objetividad. Pero no lo abandonamos para decir, todo es subjetivo. No, abandonamos el mito de la objetividad para decir que somos sujetos, que nos implicamos en un campo, pero que sabemos cuál es nuestra posición política, teórica y ética.